Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy traigo una experta conmigo y vamos a tocar algunos temas un poco jugosos sobre la visa E2 y vamos a decir, vamos a hablar sobre las cosas que nadie dice sobre la visa E2, qué pasa con los vencimientos, qué pasa si te divorcias. Entonces, tengo aquí a Fernanda Inegol, una experta en la inmigración y tiene mucha experiencia con la visa E2. Y el día de hoy nos va a platicar alguna de esas instancias, o sea, qué pasa cuando se te vence, qué pasa cuando tus hijos cumplen mayor de 21 años y ya no están dentro del paraguas de la E2. Y también, ¿qué pasa cuando te divorcias? Así que son temas bien interesantes que mucha gente no habla de esto. Y pues vamos a empezar por, yo creo que lo primero que va a ser, ¿qué pasa cuando tus hijos cumplen 21 y ya no entran dentro de la visa E2? Bueno, gracias Jaime por invitarme Ujú, y darme este espacio. Y sí, en efecto, este tipo de temas son cosas que pues uno a lo mejor no prevé, pero de las cuales tenemos que hablar, ¿no? Una de ellas entonces es tus hijos. ujú, Muchos de nuestros inversionistas de dos vienen con su familia, vienen con su esposa, con su esposo, con sus hijos, muchísimas veces chiquitos. Y entonces ellos están, como tú bien lo dijiste, bajo el paraguas de esta visa E2. Pero ¿qué sucede después de que cumplen los 21? Porque tenemos que ser súper específicos. Una vez que el niño o la niña, bueno, ya no son sí, niños ni niñas, ¿verdad? Son adultos, cumplen los 21, entonces tienen que buscar su propio camino migratorio porque ya no van a estar dentro del paraguas. Aunque te queden 1, 2, 3 años de la visa, ujú, realmente a ellos se les va a vencer, desgraciadamente, en su cumpleaños. sí, Y una de las opciones que siempre damos, y me imagino que tú también lo ves ujú, muchísimo, es que ellos o quieren ser o seguir parte del negocio que se formó, ujú, o a lo mejor sacar su propia visa de inversionista, ujú, o ya que estudiaron aquí, digamos que fueron a la universidad, etcétera, a lo mejor tienen una oferta de trabajo, sí. o también lo voy a poner como una visa estudiante. Sí, sí, digo, porque también normalmente a los 21 la mayoría sigue estudiando, ¿verdad? Sí, Ujú, es su camino que están siguiendo. O sea, si están haciendo una carrera normal de 4 o 5 años, pues todavía normalmente van a seguir estudiando y pues pueden optar para la visa F1. Em, ujú, y lo que mucha gente también no sabe es, aunque, por ejemplo, si tienen 20 años, tu hijo mayor tiene 20 años y a la familia le dan por 5 años la visa, muchas veces piensan las familias que les van a dar a ese hijo de 20 va a llegar hasta los 25 y nada exacto. más, literalmente, como tú dices, llega el día de su cumpleaños, su fecha de vencimiento, Sí, ¿verdad? Sí. tristemente. Entonces, ahí hay que ver muchas veces desde el principio como que esa estrategia migratoria, todo depende como que qué tan cerca estén de los 21 es donde si es relevante o no, Ujú, porque si tiene como 17 18 pues probablemente todavía siguen en high school y no es tan relevante como atacarlo, pero sí estar informado de como que cuáles son esos posibles caminos. Y creo que es, lo que tú mencionas es, y lo más normal es que estén estudiando, que pidan una visa E2, tal vez no de inversionista porque no tienen las acciones, pero sí a lo mejor de gerente o empleado esencial. ujú. em, y o también ponen su propio negocio, su propia franquicia. Eso también nos ha pasado. Y muchas veces, otra cosa que también vemos, porque también me pasa mucho, que tengo muchos proyectos papá e hijos, y ya tienen 3 4 hijos que tienen de que 18 20 25 entonces todos ya están ahí muy cerquita. Y muchas veces lo que hacemos desde el principio, adquieren dos franquicias, adquieren dos negocios Ujú. y normalmente lo que vemos que no hay ningún problema es que haya dos aplicantes por LLC o por negocio. Sí, es correcto. Mm, Sí, son como los escenarios más sí. comunes. Y sí hay que preverlo, Ujú. con anticipación. Por favor, no se esperen el día del cumpleaños. Porque aunque quieras una visa de estudiante, oye, es un trámite, Sí. ¿no? Es un trámite que tienes que ver uno con la universidad. Tarda tiempo, no es de la noche a la mañana, porque sí hay gente que te prometo que una semana antes, oye, es que el cumpleaños del niño es la próxima semana y yo, Sí. o sea, ok, se va a tener que salir. Sí. Y entonces ahí le quiebras el semestre o lo que esté estudiando y muchas veces el cliente hasta se enoja y yo, señora, perdón, pero pues Sí. es que no se puede tramitar de Sí. un día a otro, Sí. Sí, ¿no? aparte a lo mejor tú le habías dado los seguimientos hace 6 meses, hace un año, Claro, sí, y lo dejan al y último. lo dejan. Pasa mucho
ese tipo de escenarios y Sí. le hacen el trabajo más difícil a todos y puedes complicar tu caso migratorio nada más por esperarte el último minuto. Claro, sí. También he tenido gente que no me habla una semana antes, me habla una semana después y eso es Sí, bien complicado también, porque ¿cómo le explico que se tiene que salir inmediatamente? sí, ¿No? También. Y puedes poner en riesgo, digo, los niños siguen lo que los papás les dicen, sí, obvio, ¿no? O sea, si tú vives todavía con tus papás, pues tu papá tiene al sí, abogado, está en el trámite, tarará, y pues si a mí no me dicen que me salga, no me salgo. Y la verdad es que son temas bien delicados porque sí. por una tontería, si lo quieren ver así, le puedes perjudicar la siguiente visa a tu hijo o a tu hija. Sí. Y también otra cosa que veo que pasa mucho es que también los hijos como que no están informados de como esa transición de F1, Ujú, ¿verdad? Entonces sí quiero tocar un poco esos puntos de la transición a F1 porque ya ahorita dijimos, bueno, cumplen 21, si están estudiando se van a una F1 y esa F1 va a durar lo que dure el programa en el que están, ¿verdad? Con ujú. el que dieron la visa. Si el programa dura 4 años, se lo van a dar por 4, si dura 5, 5, ¿verdad? Quiero que nos platiques qué pasa después de esa F1. O sea, se gradúan, acaban la escuela y qué pasa. Después de la F1, dependiendo obviamente de qué es lo que estás estudiando, cuánto Ujú, tiempo, etc., etc., pero hay una opción que ujú, les da la misma universidad de sacarles un OPT. ujú, Entonces, este OPT, igual, dependiendo de la carrera, etcétera, es la duración, pero es una autorización de empleo para que el niño o la niña ujú, se queden aquí en Estados Unidos y puedan tener este año, 2 años, a lo mejor 3 años de prácticas, ujú. ¿no? Y estar trabajando para una empresa Sí, aquí. Entonces, eso es súper, súper común. Después uno tiene que pues ver cuál es el siguiente paso, porque el OPT no es para siempre, la claro. visa de estudiante tampoco es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, Vamos a buscar un trabajo ya más permanente, nos vamos a cambiar una visa de trabajo, o sea, ¿no? Vamos a lo mejor invertir en un negocio nada más para ese hijo o esa hija, o va a ser parte del nuestro, o sea, tenemos que planear muy bien, pero específicamente para el tema de estudiantes, sí, esta es una opción, el OPT es una opción, ujú, pero entonces si el OPT es una opción, hay que buscar esta oportunidad laboral en Estados sí, Unidos. sí. Y muchas veces otras cosas que veo que también no se preparan o nadie les dice a los estudiantes, Ujú, porque yo tuve muchos amigos F1 ujú, y para el mismo OPT tienen que tener una petición, un empleador, alguien que sí, los contrate. Y tiene que ver con la carrera que estudiaron. correcto. Entonces, si estudias inglés, no son carreras que haya mucha gente que esté contratando un English major, Ujú, ¿verdad? Las carreras que ahorita en Estados Unidos, incluso el OPT te lo dan por más tiempo, es con carreras de STEM, que es Science, Technology, Mathematics and Engineering, ujú, ¿verdad? Que es donde hay más demanda de ese tipo de empleos. Entonces, mm, ese tipo de carreras te va a dar más oportunidades, los laborales, vas a tener más oportunidades, vas a tener más potencial de ser más competitivo ujú. y también vas a tener más tiempo con ese OPT y las otras visas, o sea, de trabajo, que también eso es otra opción, también vas a tener un poco más de oportunidades en esos tipos de campos que son más competitivos, ¿no? Ya sea una H1B o una visa TN si son Sí. mexicanos. Entonces, creo que es algo súper importante que de chavos no lo piensan o los papás no lo hablan con ellos. Pero sí es muy importante para poder ser competitivo porque si estudias de que baile y biología y... O sea, no hay mucho para dónde ir, ¿verdad? Al menos que ya te vayas a maestrías y PhDs. No sé qué opines de eso que estoy mencionando. Sí, hay que tener mucha estrategia también. Ujú, Estrategia, estrategia, estrategia. Porque no es fácil. No, no quiero tampoco que se asusten que tener mm, un OPT es complicadísimo y no, no, realmente eso se procesa realmente sí, todo con la universidad, pero sí tenemos que pues buscar dónde trabajar, ¿no? sí, No nada más es que te den el OPT y ya tú seas libre, ay, no encontré trabajo, no, o sea, tienes que encontrar un trabajo, tiene que ser
de lo que estudiaste, ¿no? Entonces sí hay que tener bastante cuidado con eso y hay que planearlo con tiempo, por favor, Sí. y hacer toda una estrategia de qué es lo que va a hacer ese hijo o esa hija Ujú. después, ¿no? Y Sí. también la cultura latina tiende mucho a sobreproteger. Sí. Eso es importante decirlo. Tiende mucho a sobreproteger y entonces nosotros queremos, obviamente todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos, pero sí hay que planear muy bien esta estrategia para este niño o esta niña que cumplen más de 21. Sí. Y también otra cosa que mucha gente hace y que no hemos mencionado es que se van a la maestría y sacan otra F1 con la Sí, maestría. mientras uno esté estudiando puede sacar la Sí. visa F1, no hay ningún problema. Sí. No podemos estudiar para siempre, ¿no? Estando aquí en Estados Unidos, Sí. entonces siempre hay que buscar ese camino de dónde voy a trabajar. Sí. Pero la maestría también te hace más competitivo. También en cuestiones, por ejemplo, como la visa H1B que te lleva, o sea, Claro, hay otra categoría para los que tienen maestrías o más. sí, Entonces, exactamente. te abre un poquito más las puertas. Y en el mercado laboral aquí Ujú. también, Sí, obviamente, sí, ¿no? sí, Aquí y sí. en todo el mundo. Sí, por eso es más probable que te contrate alguien para una H1B, para una TN. Entonces, son estrategias que creo que mucha gente no habla para hacer para que tus hijos puedan ser más competitivos en el mundo laboral. La mayoría de mis clientes de visa E2 vienen aquí porque quieren una mejor oportunidad para sus hijos, porque Claro. quieren que estudien en Estados Unidos, que sepan inglés. Y la verdad, o sea, a mí me pasó, yo estudié en México y Estados Unidos y tuve la oportunidad de opción de irme a México si quería, Mm, pero, o sea, nada que ver México con Estados Unidos en sí, cuestión a competitividad, en cuestión incluso si quisiera ser empleado en Estados Unidos, México, o sea, no se compara una cosa con el otro. Entonces, me gusta mucho este tema, platicarlo contigo, porque a la audiencia les preocupa mucho como el futuro de los hijos aquí en Estados Unidos, especialmente cuando ya tienen hijos que ya son adolescentes o más grandes, ¿no? claro. Y como tú lo dijiste al principio, Estados Unidos es el mercado más competitivo. Sí. Entonces, pues, entre más educación, mejor. Yo también estudié aquí. Ujú, Bueno, estudié inicialmente mi carrera en México ujú, y después estudié en UT Austin mi ujú. maestría y sí, es altamente, altamente Sí, competitivo. Entonces, realmente ver, ok, si van a estudiar esto, una maestría, la F1, pues es esencial como que marcar el camino, ¿no? sí. Ujú. Bueno, y ahora vámonos a algo más jugoso. Ok. Eh, ¿Qué pasa con la visa E2 cuando se divorcian? Ok. Porque nunca he escuchado a ningún abogado hablar de esto. No. Y fíjate que, y se lo dije fuera del aire, pero yo que tuve mi visa E2 cuando recién llegué a Estados Unidos, yo Ujú, estaba casada, el inversionista principal era mi esposo mm, y yo decido divorciarme. ujú. Entonces, esta es una experiencia, no nada más que también he visto en el despacho, obviamente. Sí, pasa un chorro, pasa un Claro, pues chorro. oye, los ratings de divorcio, ¿en cuánto están? Estamos como el Sí, 50%. literal el 50%. O sea, entonces, pues es algo a lo mejor que Claro, deberíamos ya de hablar, ¿no? Así como cuando los hijos vuelan, pues también la esposa o el esposo van a volar. sí, 50% de probabilidades. sí. Entonces, yo, la verdad es que como yo ya sabía, tenía todo este conocimiento a la hora de tomar la decisión de Ujú, divorciarme, ujú, sí, yo dije, necesito hacer mi propio camino migratorio. sí, ¿Cuál va a ser? ¿No? En ese momento. ujú, Tienen que saber que, primero, el divorcio no es algo automático. claro, O sea, y voy a hablar por el estado de Texas, porque ujú, saben que estos temas son estatales, ¿no? sí, Entonces, el divorcio no es algo automático. Si yo meto mis papeles de divorcio ujú, mañana, que por cierto yo me volví a casar, entonces, si yo meto mis papeles de ujú, divorcio mañana, yo no voy, si me preguntan, Fernanda, ¿estás divorciada? No, yo estoy casada. sí, Inclusive si pasa después tiempo, un mes a lo mejor, yo estoy casada. Mi estado civil es ujú, que sigo con esa persona, ¿no? ujú, Con donde se va a romper es ujú, cuando ya tenemos el decreto de divorcio. ujú, Ahí es cuando se rompe. Y yo ya no soy parte de, si yo no soy el inversionista, digamos que yo soy el cónyuge, que fue mi caso, ujú. yo ya no voy a ser parte De de ese esa, paraguas. exacto, esa visa. Ujú, Y tengo 30 días.
Ujú. ¿ok? Es el margen que se da. 30 días para salirme, para buscar otro estatus, para lo que sea, pero yo ya Ujú. no voy a estar dentro del margen o dentro del paraguas, como bien lo dijiste, del inversionista. Sí, sí, pero bueno, como quiera, o sea, ahí uno tienes 30 días más lo que sea que se tardó el divorcio Ah, no, para después del deliberar. decreto, me Ajá, refiero, después del sí, decreto son los 30 días. sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, en Texas Ujú, hay lo que le llaman cooling period. ujú, ¿Ok? Si tú metes tus papeles, primero metes tus papeles, después le tienen que notificar a tu esposa o a tu esposo que ya no quieres estar casado o casada con él sí. o con ella. Una vez que lo notifican, tienen que contestar y empieza el cooling period de los 60 días. Ujú, Yo no puedo, precisamente para eso lo hacen, no puedo mover el caso, ujú, no puedo acelerarlo, no puedo, sí, es el cooling period, sí. ¿no? Literal. Después de eso, entonces ya puedo yo tener la audiencia, me pueden dar el decreto firmado por el juez. Cuando yo tenga ese papelito, de esa fecha en adelante es cuando empieza esos 30 días Sí. que te platico para entonces meto mi solicitud de algo más, que fue mi caso. Yo metí una solicitud de visa TN, de Ujú, hecho. ujú, Entonces meto mi solicitud de visa TN, me salgo del país, o sea, tenemos ya que planear qué es lo que vamos a hacer. ujú. Pero mientras estén divorciando, ustedes están en el paraguas. Sí, por más que te amenacen, Ah, porque sí, depende ahí del sí, escenario, pero sí. luego hay amenazas de un lado que el otro y No, todo. Jaime, a mí el abogado de mi ex Ujú, me retuvo mis papeles. ujú. O ¿Y sea, se puede eso? no, no, por supuesto que no. Ujú, Me retuvo mis papeles. O sea, ellos tenían, no sé si tenían mi pasaporte, no, tenían mi aprobación. mm, Y ya ves que te mandan también la aprobación, pues por para que tú correo. puedas, sí, para que tú Ujú, puedas trabajar, renovar tu licencia de manejo, etcétera. Y entonces yo le dije en ese entonces a mi abogada, oye, me están reteniendo mis papeles, no puedo ni siquiera manejar, porque ujú. no puedo renovar mi licencia. Claro, O sea, claro. esto no es posible. Y ya una vez, obviamente, que le dices al otro abogado, oye, amenaza aquí, si Ujú, no, o sea, esto se va a ir fuerte y en ujú. corte. Ay, no, perdón, es que no sabíamos, toma. Y ya me los dieron, Sí. los hijos del... Oye, ¿y no se puede, por ejemplo, sacar tu I-94 del internet y usar esa I-94 o...? En ese entonces, todavía no, te estoy hablando de hace más de 12 años. Ah, ok, ok, Sí. ok. No, no estaba como tan el sistema en Sí, sí, 94 no se online. actualizaba Sí. y... Ok. Entonces, sí, literal era el papelito que te decía que tarara, ¿no? Ujú, Entonces, sí, me retuvieron mis documentos, pero sí, cual sea la amenaza, realmente, hasta que no tengan el decreto de divorcio, uno ujú, no está divorciado, ujú. ¿ok? Entonces, mínimo de cajón tienes 90 días, o sea, con ese cooling period de 60 más los 30 que... Sí, O sea, mínimo, sí, mínimo, ¿verdad? mínimo, Sí, claro. Hay que planear las cosas un poquito antes sí. porque no queremos estar en la línea, pero sí, o sea, sí hay un tiempo, ¿ok? Ujú, En el que podemos averiguar qué es lo que vamos a hacer y más cuando estamos involucrando a menores de edad. sí. ¿Y qué pasa ahí con los hijos? O sea, los hijos no son afectados por ese divorcio. O sea, en cuestión a una visa de dos, los papás el aplicante principal se divorcia, que con los hijos no pasa nada. Dependiendo de dónde quieras Mm, poner a los niños. O sea, si los niños quieren estar, obviamente ellos tienen todo el derecho porque el papá sigue siendo el papá o la mamá sigue siendo la claro. mamá, ¿no? Pero si los quieres cambiar a este otro estatus, digamos que yo, gracias a Dios, no tuve hijos en mi primer matrimonio, Ujú, pero digamos que yo tenía un hijo. Entonces, si yo decido que ese niño se vaya bajo una visa TD, ujú, bajo mi TN, se ujú. puede hacer perfectamente. Si no, el niño se queda con la visa, la del papá, Ok, de inversión. ok. Ujú. Súper bien. No, Sí, pues súper buenos consejos y me sí. da gusto como que lo hayamos tocado porque nunca he escuchado, todos hablan de que sí, cuánto dura la visa de dos, cuánto tarda el trámite, pero nunca hablan de estos temas de que con los hijos o el divorcio, Sí, porque no son temas bonitos o son temas que muchas veces puede causar problemas o puede ser una razón por la cual un aplicante no hace una visa, pero creo que es más importante saber y que el cliente esté educado de estos temas antes de decidir si quiere emigrar a Estados Unidos o no. claro, sí. Y son cosas que pasan. O Sí, sea, que pasan. Te digo, sí, el divorce rate es de 50%. sí, sí, Obviamente, pues esto pasa, los niños crecen, uno se divorcia, sí, inclusive hay muerte, ¿no? Nunca sí. me ha tocado, gracias a Dios, uno de mis clientes que haya Ajá, fallecido durante el proceso. ajá, Pero igual, o sea, tiene uno que prepararse para todo. sí.
Sí. Nunca había pensado eso. Ujú. ¿Qué pasa si se muere el aplicante principal em, ahí? Pues, Va a depender, ya, bueno, no sé cómo lo manejes tú, pero ajá. dentro de la consulta yo siempre les digo, ¿quieren poner a su cónyuge O sea, como 50-50. partícipe? No, no tiene que ser Ok. 50, puede ser Sí. cualquier otro Sí, sí, sí. porcentaje. Sí. Y entonces ahí te cubres. Ujú, Pero si no tocas estos ujú. temas, yo bien recuerdo que una vez le dije a mi abuelita, deberíamos hablar, yo estudiando derecho, pues, de Ajá. tu testamento. Bueno, o sea, se enojó conmigo que yo la quería matar, que esto, que el otro, pero no son temas que se deben de hablar, Claro, ¿no? claro. O sea, ¿qué va a pasar? Oye, cualquier día, en cualquier momento, nos puede pasar cualquier cosa, Así es, ¿no? así es. Entonces hay que estar preparados, hay que tener esta consulta Sí, de, oye, ¿qué sucede si esto pasa? ¿Qué sucede si el otro? Todo, o sea, se debe de hablar abiertamente. sí. No, sí. Creo que es un tema súper importante y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, e iluminarnos con tu experiencia y la verdad que son temas súper importantes para todos nuestros clientes y no se habla mucho de esto. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos Perfecto. vemos en el próximo video.